¿Cómo entender la acción del precio entendiendo los niveles de soporte y resistencia? Quédate hasta el final del video que te voy a dar las claves no solamente de cómo identificarlos, cómo entenderlos, sino también cómo operar los niveles de soporte y resistencia. Bienvenidos a un nuevo video de los jueves, un video técnico. Para quienes no me conocen, soy Sebastián Zuluaga, Senior Trader de MDC Trading Academy, una empresa de trading que proporciona educación y capital para los mejores traders de nuestra comunidad. Hoy vamos a tocar el tema de las áreas de acción del precio, soportes y resistencias. Vamos a dar una clase, una introducción a todos estos conceptos de acción del precio, porque es posiblemente el concepto más fácil de entender, pero quizás el concepto más difícil de aplicar a la hora de llevarlo a las gráficas. Así que voy a guiarlos a través de la construcción de las causas por las que se forman precisamente los niveles, los soportes y las resistencias, cómo funcionan y dar algunas ideas de cómo podríamos operarlos. Este va a ser un listado de los tres temas que vamos a tocar hoy. Primero, ¿qué son los soportes? ¿Qué son las resistencias? ¿Qué son estas áreas? Segundo, ¿cómo se forman? ¿Cuál es el comportamiento que llevan a que se formen precisamente áreas de soporte y resistencia? ¿Qué pasa detrás de esa formación? Y número tres, vamos a dar algunas ideas de cómo operar esos niveles, de quizás qué ideas de operativa, qué ideas de trades podemos llegar a poder tener precisamente de ver las áreas de soporte y resistencia. Así que bueno, primero, ¿qué son los soportes? ¿Qué son las resistencias? ¿Qué son estas áreas? Bien, son básicamente puntos donde el mercado puede cambiar o revertir el movimiento y moverse en la dirección opuesta. Así, usualmente se dibujan horizontalmente y se busca tener la mayoría de los pivotes posibles, ¿ok? La gran mayoría de los traders dibujan dichas áreas de esta manera, los dibujan como líneas. Personalmente no lo hacemos de esa forma en MDC. Las áreas o los niveles los tratamos precisamente como zonas y tenemos una forma objetiva de llegar a todos esos niveles para anticipar precisamente áreas que puedan ser fuertes. Pero desde la teoría, normalmente todas estas líneas que estamos dibujando acá son niveles, ¿ok? Son niveles porque simplemente son puntos donde el mercado ha llegado y ha tenido un cambio. Por ejemplo, acá tenemos un movimiento bajista que llega a este nivel y da un cambio a un movimiento alcista, que luego llega a este nivel y da un cambio a un movimiento bajista. Así que por naturaleza, las áreas o los niveles de soporte y resistencia son los precios o son los niveles precisamente donde el mercado puede cambiar o revertir el movimiento, como lo podemos ver en cada uno de estos precios y de estos niveles. Ahora, cuando podemos encontrar zonas donde sean múltiples reversiones del precio, como esta zona acá, donde podemos ver que confluyen 3, 4, 5 veces donde el precio no puede continuar, precisamente es donde entramos a confirmarlo como una resistencia. Lo mismo sucede acá. Esto es un soporte. Ahora, ¿qué es una resistencia y qué es un soporte? Normalmente la resistencia están en los picos más altos del precio. Los soportes están en los picos más bajos del precio. Normalmente, y en este ejemplo, esta zona que estamos dibujando aquí justo en la parte inferior, esta zona que estamos dibujando en esta parte inferior es un soporte. Esta zona que estamos dibujando en esta parte superior es una resistencia. Así que, ahora, ¿cómo se forman? La mayoría de los traders piensan que la razón por la que se forman los niveles de soporte y resistencia se debe a que los operadores colocan repentinamente operaciones en estas zonas para evitar que el precio suba o para evitar que el precio caiga. Obviamente no conocen la razón exacta, pero quieren evitar precisamente que el precio rompa cualquiera de estas dos zonas, porque cada vez los traders entran al mercado, colocan operaciones para precisamente detener el precio justamente en esos niveles.
A pesar de que dije que es lo que la gran mayoría de las personas piensan de lo que es un área de soporte o resistencia, no necesariamente quiere decir que es la única explicación por la cual se forman estas áreas. Está claro que en un movimiento alcista como este, evidentemente el mercado va a llegar a puntos, va a llegar a precios donde las personas que están dispuestas a vender el mercado lo ven como un buen precio para venderlo. Y eso está claro. Recuerden que cuando estamos analizando las gráficas, nuestro único objetivo es comprar barato para salir a vender caro. Y es de esa forma como ganamos el diferencial en los mercados, o vender caro para salir a comprar barato. Entonces, cuando el precio cotiza en estas zonas, muchos traders están viendo esto como una buena zona de compras porque el precio está barato, esperando que el mercado se revalorice. Y cuando llega a esa zona, pues es normal empezar a encontrar órdenes de venta como se ve acá. Ahora, sin embargo, esa no es la única razón por la que se confirma un área de soporte y un área de resistencia. Recuerden que en los mercados hay diferentes tipos de participantes. Hay participantes con cuentas pequeñas y hay participantes obviamente mucho más grandes que tienen la capacidad de dar un frenón o un acelerón al mercado. Ahora, la razón principal, y añadiendo lo que he comentado anteriormente, por la que el mercado se puede detener y confirmar esto como una resistencia, este precio acá, o confirmar este precio acá como un soporte, puede ser porque también es una zona de sacar ganancias. ¿Qué significa? Para que este mercado haya tenido este movimiento alcista, tuvo que haber tenido una acción, ¿ok? Y la reacción es precisamente que el mercado va arriba. La acción es que hay personas comprando este mercado. Cuando el mercado se aproxima a una zona como estas, es uno de los mejores precios para sacar ganancias. Entonces, no solamente acá están entrando vendedores, participantes queriendo vender el mercado, sino que también muchas de estas personas que están comprando el mercado están saliendo con ganancias, por lo cual inicialmente el mercado se desacelera en esa zona para luego tener un cambio cuando se confirman precisamente los vendedores que ingresan ahí. Es un concepto que obviamente hay que darle mucha más profundidad. Realmente cuando tú operas una estrategia, la estrategia lo que hace es resumir muchos de esos conceptos, pero tienes que entender qué está pasando por detrás de cada uno de los movimientos y cuál es la lógica del movimiento del precio, entender cuál es la naturaleza, como lo denominamos en MDC, la naturaleza del movimiento del precio, porque siempre que el mercado o el precio va arriba, tiene una razón subyacente del por qué está yendo arriba, y cuando el mercado se detiene tiene una razón del por qué lo está haciendo, y cuando va abajo tiene una razón también de hacerlo. Recuerden que lo que estamos haciendo es anticipando cuál es la psicología de las personas que están participando en el mercado para sacar provecho y anticiparnos ante el próximo movimiento. Al fin del día parece ser una habilidad que puede ser compleja de adquirir, pero solamente con ver gráficos y obviamente con un correcto entrenamiento se puede desarrollar, pero lo que hacemos es precisamente operar y entender opiniones, sentimientos de personas, y obviamente condiciones económicas, políticas que puedan afectar el movimiento del precio. Entonces, para resumir este punto, las áreas se forman por dos razones: porque entran participantes nuevos, en el caso de una resistencia porque entran vendedores, y número dos, también porque hay compradores, los que estaban llevando, los que hicieron la acción para que hiciera esa reacción alcista, como en este caso acá, para que hiciera este movimiento alcista, hay compradores que están sacando ganancias precisamente en esa zona. Y lo mismo se da en movimientos bajistas. Hay personas que en este caso pueden estar vendiendo el mercado en esta zona o en esta zona. Y para que el mercado se empiece a detener de esta forma, primero muchos de esos vendedores están sacando ganancias acá antes de que compradores entren para llevar nuevamente el mercado arriba. Ahora, hay algo, y es un tipcito que les doy, especialmente para la Standard & Poor's 500 o para los índices americanos. Normalmente los números cerrados son números que tienen se denominan niveles psicológicos, porque es normalmente donde el mercado tiende a detenerse. Por ejemplo, los números que terminan en doble cero, como 3.900,
3.800, 4.000, 4.100, o los números que terminan en 50. Son números, son barreras psicológicas. De hecho, aquí el mercado se está aproximando a 3.300 y aquí el mercado se está aproximando o está en la zona de los 3.250. Esos son barreras psicológicas donde normalmente o donde es muy frecuente que el mercado encuentre soportes y resistencias. Ahora, todo esto nos da un contexto de qué puede estar haciendo o no el mercado. Dentro de nuestra estrategia podemos encontrar zonas que confluyan para buscar posiciones de venta en esta zona o posiciones de compra en esta zona. O pueden ser posiciones de venta en esta zona después de ciertas confirmaciones. Sea la forma donde entremos, mientras más arriba entremos en posiciones de venta, mientras más en esos puntos entremos a vender, más riesgo vamos a asumir, y mientras más abajo entremos posiciones de venta, menos riesgo vamos a asumir. ¿Qué significa eso? Ya acá estamos en el punto de cómo operar las áreas de soporte y resistencia. Cuando entramos por estas zonas, estamos entrando en un momento donde el mercado ya ha confirmado el movimiento, ya ha confirmado el patrón. Cuando entramos acá, estamos siendo los primeros en participar. Así que es más probable entrar cuando otros han pagado, como en el póker, hay una frase que es quien paga por ver, mientras que hay otras personas que esperan que eso suceda para entrar al mercado. Lo mismo pasa en los mercados. Esperar que el mercado confirme la hipótesis y poder empezar a tener participaciones en esta zona. Lo mismo acá. Cuando el mercado tiene ya el giro y ya empieza a confirmar el giro, que es cuando estamos en esta zona, estos trades acá son obviamente más probables que entrar en estas zonas acá. Y el hecho de que quiera decir que son más probables no quiere decir que sean mejores o peores. Obviamente ya hay un tema de relación beneficio-riesgo que podemos entrar a evaluar, pero es más o menos la zona o la forma como se operan las áreas de soporte y resistencia y la forma como nosotros nos aproximamos. No necesariamente quiere decir que siempre nosotros vemos dentro de MDC las áreas de esta manera. Eso es una introducción, una guía para principiantes para entender de qué va y cómo se mueve el mercado, pero con una estrategia robusta podemos anticipar la gran mayoría de esos movimientos y buscar precisamente participaciones en las zonas más probables. También en la medida en la que más experiencia vamos teniendo leyendo precisamente la acción del precio, usted podrá tener una idea de cuándo un patrón puede fallar, cuándo funcionará, y eso le ayudará a ser obviamente no solamente un trader más rentable, sino tener una estrategia mucho más clara. Así que, para resumir, espero que ahora comprenda mucho mejor cuáles son los conceptos centrales que rodean los niveles de soporte y resistencia. Aunque todavía hay mucho más por aprender, como lo dije previamente, sobre estos niveles. Creo que lo que hemos abordado en esta corta clase, da todas las bases para entender uno de los conceptos más importantes de la acción del precio, que son los niveles de soporte y resistencia. Ahora, si quieres ver más clases como esta, te sugiero que en este momento te suscribas si no lo has hecho, que les clic a la campana para que recibas las notificaciones cada que subamos este tipo de clases, que sigas a MDC en todas las redes sociales. Me puedes encontrar a mí en Instagram, salgo como SebasTrader. Y nada, me gustaría ver todas las preguntas que tengan y qué otros temas técnicos quisieran que pudiéramos abordar.